Hola chiquillos, nuevamente este video es netamente complementario a lo que habíamos visto anteriormente, o sea, directamente la última clase de medicina transfusional, la parte 2 que, tal cual como se está viendo en pantalla, la parte de fusiones o como yo comentaba en un momento coloquialmente, así como los jugos corporales, no lo habíamos visto directamente en clase porque se nos había acabado el horario, pero acá se explico de aquí en adelante. Obviamente más de algunos ya tienen que haberlo revisado, no es difícil de entender, pero de todas formas voy a hacer algunos comentarios. Ya, así que atentos con el audio. Entonces acá, ¿qué es lo relevante directamente con el paciente o directamente con qué es lo que es una efusión? Obviamente tienen nuevamente una imagen referencia, esto parece incluso de esta eh, descargas de desagüe u otras cosas, y se dan cuenta de lo que en verdad está pasando, o sea, gotas de líquido, lo que están haciendo atravesando cierta capa, por ejemplo, a nivel de piso, de un tejido, lo que sea, y están llegando a otro lado. Eso en términos prácticos es lo que hay que visualizar. Respecto a conceptos médicos, ¿cómo se define una efusión? En verdad, es como salida en exceso de líquido similar al plasma. Ojo con eso, similar al plasma. No es plasma. Ojo con eso. En el interior de espacios virtuales, es decir, obviamente entre medio de tejidos y otros que directamente no tienen un espacio, pero se puede formar si yo separo capas, por ejemplo, de la matriz extracelular o con una mínima cantidad de líquido. Por ejemplo, el pericardio, que obviamente tiene líquido, pero en cantidades que son ínfimas, que no llegan a ser muy notorias, incluso en evaluaciones médicas, como por ejemplo en una ecocardiografía. Y acá tienen obviamente algunos ejemplos directamente. Así que obviamente existen tipos y si yo creo que este momento cuando vean esta cantidad de nombres van a andar así igual que el personaje que dejé acá en un costado, llegan de stickers por todos lados con apunte. Pero lo importante es que acá los clasifiqué no una clasificación en verdad que esté hecha azarosa, sino que tiene un sentido lógico como incluso se parecen entre ellos y en el orden obviamente para que sea más fácil entenderlo. Estos de forma regular en los libros no están ordenados, sí, en verdad están ordenados incluso por abecedario o como le pareció al autor, pero muchas veces no tienen mucha lógica o se saltan, por ejemplo, transudado puro, después se puede saltar a una efusión y después volver con transudado y otras cosas, entonces no es muy fácil de entender. Respecto al tema que es importante, dice transudado y en verdad es el concepto y la terminología médica que se ocupa, no es transudado, sino transudado. Ese es el nombre correcto. Entonces tenemos trasudado, en términos generales, puro, modificado, de fusiones hemorrágicas, malignas, quilosas, pseudoquilosas y el exudado. Respecto a la fusión hemorrágica, yo creo que es la única que es fácil de entender, porque es cosa de ver el nombre y uno se da cuenta, tiene una idea en qué es lo que tiene de particular. Pero acá vamos a entrar en detalles. Respecto a los trasudados y sus variantes, estos, entre comillas, líquidos, que como hay que entender estos juguitos corporales directamente, tienen una baja concentración de proteína y células. Eso como característica general que se debería respetar. Y son típicamente transparentes e incoloros. Los transudados reflejan una dinámica de fluidos alterada. Dinámica de fluido alterada, obviamente dentro de qué cosas tienen que pueden modificar la dinámica de fluidos en un sujeto, por ejemplo, de balance de los electrolitos, incluso una disproteinemia. Si ustedes se van a la clase de proteínas, especialmente la segunda parte, donde hablé de albúmina y otras proteínas y estas como reciben nombre, hiperalbuminemia, hipoalbuminemia, hiperglobulinemia y entre otros, incluso la lectura complementaria, se dan cuenta que todos esos elementos e incluso cambios de carga, de pH y de otros elementos, por ejemplo, que están directamente en la lectura complementaria nombrados de cómo es la técnica de electroforesis, que de hecho incluso pregunté en la prueba, alteran directamente la mecánica de los fluidos, cómo se distribuyen, qué absorben, qué no absorben, qué pueden arrastrar incluso, y por tanto nos pueden hacer que las cavidades tiendan también a modificar la cantidad de líquido que pueden contener dentro. Entonces aquí vamos a ir comparando, por ejemplo, los trasudados puros, que lo que está aquí dice generalmente tienen poca celularidad, respetando un poco la definición base. Aquí lo que se considera baja, menos de 1000 células por microlitro. Baja densidad específica, obviamente aquí es más o menos la misma técnica en términos de densidad que lo que pasaba con orina, menos de 1017, y en verdad tienen obviamente una característica de ser proteica, el típico elemento que muchas veces es un poco más ligoso. Se asocia principalmente con defectos vasculares primarios o eventos secundarios a una disproteinemia, en términos generales. Respecto a los trasudados modificados, obviamente aumenta parcialmente la celularidad. En este caso incluso se considera desde 500 hasta 10.000.
Pero el detalle importante, o lo que lo puede diferenciar rápidamente del puro, es que la densidad específica es más alta, superior a 1017, y el tipo celular más clásico de aislar son células mesoteliales. Ojo con eso, mesoteliales. Entonces acá obviamente la misión es buscar qué es lo que son células mesoteliales y dónde están para hacerse una idea dónde las podrían encontrar. Que antes les va a costar menos de un minuto en Google buscarlo, pero se los dejo como tarea para que lo revisen y le den unas vueltas a comparar puro con modificado. Respecto a la fusión hemorrágica, tal cual como yo comenté en un principio, son las que tienen obviamente el nombre más fácil de detectar para dónde va. Y por eso que obviamente es una efusión con contenido eritrocitario significativo. A eso se refiere con hemorrágico, que obviamente hay eritrocitos presentes, pero una cantidad que es significativa, por tanto, es compatible con algún proceso hemorrágico o por lo menos que se esté acoplando a esta dinámica de fluido alterado. Por eso que normalmente aquí me puedo referir con significativo o qué es lo que define la literatura. Por ejemplo, entre un día un 25% de los eritrocitos descritos en el hemograma del paciente va a ser más o menos la concentración que ya está en esta fusión para yo considerarlo hemorrágico. Y obviamente es raro darlo con plaquetas. Eso es comentario importante. Gente, hay trocitos, pero no así plaquetas, por mucho que diga el nombre de hemorragia. Es posible escribir, obviamente, dentro grupos de parte del proceso de degradación del grupo hemo, y hemo directamente es con H por hemoglobina. Así que el detalle aquí importante donde se pueden hacer una idea de los famosos grupos hemo es cosa que ustedes vean cómo evoluciona un hematoma. Que si alguien se ha visto los hematomas cuando ha tenido uno que cambian de coloración amarillo, verde y otro, pasando por el color amoratado clásico, obviamente es parte del proceso de desacoplamiento del grupo M, como lo va desarmando para reciclarlo. Y aquí obviamente ustedes conectan rápidamente con la clase en que yo hablé de bilirrubina. Bueno, obviamente esa es la clase que tienen como complementaria para entender qué va a pasar finalmente con esos grupos M. E incluso pueden encontrar macrófagos degradando eritrocitos deteriorados. La efusión maligna, por eso les puse acá su monito referente. Los derrames o efusiones malignas generalmente se caracterizan como trasudados modificados o directamente incluso a veces exudados. Tiene una definición obviamente que queda un poco en términos de un punto medio entre los trasudados que vimos al principio con los exudados que van al final de la clase, pero está ahí en un grupo intermedio, por eso que se consideran trasudados modificados, para hacer mucho más práctico la definición. A menudo son sanguinolentos, así que son santocrómicos y se diagnostican definitivamente al encontrar células neoplásicas. Por eso que viene el tema de maligno, tiene que ver directamente con encontrar, obviamente, células de neoplasia maligna. O sea, aquí ustedes realmente deberían conectar con la clase de citología. En verdad, entonces, ¿qué es lo que se hizo para llegar a la clasificación de una fusión maligna? Es hacer una prueba que se llama citoquímica, es decir, van a evaluar obviamente la arquitectura, contabilizar células en este líquido que ustedes entregaron al laboratorio. Se van a hacer pruebas químicas, por ejemplo, pH, densidad, eh, e incluso concentración de algunos nutrientes, por ejemplo, glucosa u otros, incluso lactato, en este caso, y además obviamente tengo que incluir una citología, o sea, hacer un extendido este líquido para evaluar el tipo de célula, ya no la cantidad, sino que el tipo y las características que este tiene. Sin embargo, es importante reconocer que los derrames secundarios a tumores pueden no tener neoplasias malignas o células neoplásicas malignas. Esto como detalle es súper importante. Lo obvio es que uno piensa que obviamente que un tumor que está generando daño colateral local puede obviamente generar derrames por ruptura y por cambio incluso la permeabilidad. A pesar de que eso es cierto en la mayoría de los tumores propiamente tal, no necesariamente el tumor va a liberar células neoplásicas a estos líquidos, excepto obviamente que sea algún tumor altamente exfoliativo, concepto que también vimos en la clase de citología. Por tanto, puede no tenerla. Ojo con eso. Pero la efusión maligna necesariamente tienen células neoplásicas malignas. Ojo con esta definición. Significa, entonces, en términos prácticos, que la fusión maligna podría estar en otras regiones, incluso un poco más alejadas del tumor principal. Ojo con eso, podrían estar alejadas. O incluso pueden estar cerca, pero no es estricto que todo líquido
que pueda liberar como efecto secundario un tumor tenga células neoplásicas. Por tanto, ¿cuál es la moraleja de esto? Es que obviamente no solamente tengo que hacer una citología y un estudio citoquímico de este derrame, entre comillas, de este trasudado modificando, sino que además si hay una estructura anómala tipo tumor cerca, también debería puncionarla y hacer una citología propia de la masa si es que corresponden a lo mismo o son dos entidades distintas. Efusión quilosa en este caso. La difusión quilosa, obviamente, que tienen de referencia de punto de vista netamente visual y mental. No es que sea lo mismo que la leche. Aquí tienen la leche al lado. ¿Y por qué lo dejo acá? No es para. Yo tomo leche. Yo sé que varios de las clases también, así que no piensen que esto es una campaña contra la leche ni nada. Sino que directamente es un tema visual. Mire la leche y se van a hacer una idea que se parece mucho a una difusión quilosa. Se parece mucho para que les sirva de ejemplo visual este tipo de cosas. Los derramos quilosos suelen tener una concentración de sólidos totales mayor a 2,5. ¿Qué es lo que son sólidos totales? En verdad es un concepto que ustedes tienen que haber visto necesariamente en nutrición y o alimentación, y tiene que ver con la sumatoria de elementos que le dan densidad, en este caso a la leche. Entre eso está la glucosa, los lípidos en general, o sea, grasas en general, y las proteínas. Por tanto, en este caso, obviamente los sólidos totales son mayores a 2,5 gramos por decilitro, que eso no saben bien ustedes, es mucho poco, pero en términos prácticos menos, menos incluso concentración de elementos, ¿cómo se llama esto? Disuelto en este líquido, que el de tipo hemorrágico, como tan importante. La densidad obviamente es superior a 1018, obviamente el hecho de que hayan hartos elementos figurados dando vuelta hace que la densidad sea superior. Además de una predominante población de células mononucleares, en este caso, las células mononucleares, si ustedes se van a las primeras clases, estábamos hablando directamente de linfocitos, o una alta de neutrófilos o ambos. Como detalle importante que obviamente eso da obviamente las características de parecer leche por la gran cantidad de leucocitos y una gran cantidad de lípidos y proteínas, lo que le hace tener una consistencia muy similar. Una concentración alta de triglicéridos también si se compara con la sangre periférica, o sea, otro tipo de lípidos, como detalle importante. Su contraparte es la efusión pseudoquilosa, pues se les puso al lado la not milk, para que se vea la idea que si uno parece leche, esta otra parece una no leche, que es la clásica que ahora está dando tanto calar con respecto a temas publicitarios. Estos derrames se parecen mucho a los derrames quilosos, por eso que el tema es importante, pero una de las grandes diferencias que tiene son concentraciones altas de colesterol. La otra, la fusión quilosa, tenía una alta concentración de triglicéridos. Ojo con eso, de triglicéridos, y esta otra, en cambio, es alta en colesterol. Para que tengan mucho ojo con eso. Aparenta ser leche, pero no es leche. Es una cosa que tiene pinta de, pero no es lo mismo. Aunque puede ir acompañadamente de altas densidades celulares, igual que la otra, incumple el resto de los elementos para ser considerado quiloso. Eso como está importante respecto al tipo celular. Obviamente, como son en general bastante raros, de hecho incluso la mayoría de la literatura lo clasifica como extremadamente raro en veterinaria, se consideran muchas veces como el diagnóstico de un kilo, ese tipo de infusión quilosa, un kilotórax, entre otros, pensar un poco en pacientes felinos que tienen estas típicas secreciones altamente celulares a nivel de cavidad torácica después de algún proceso infeccioso de tipo viral o incluso algún desorden de tipo neoplásico, se pueden dar estas situaciones. Por eso que en verdad en veterinaria, en estricto rigor, no se considera que sea exactamente lo mismo, e incluso un error diagnóstico, un artefacto que no lograron evaluar todas las células que deberían y cosas por el estilo. Por eso se lo paso acá como cultura general. El exudado, y acá como doble referencia, para que se sorprendan bien, dice miran acá al lado de la esquina, exudado. Entonces los exudados se caracterizan por una alta concentración de sólidos totales, muy parecido obviamente a las efusiones quilosas. La diferencia es que acá los valores son mayor a 3, o sea, son muy densos, muy densos. Obviamente tiene una alta densidad específica, ya vamos mayor a 1025, y además hay un aumento de celularidad, pero principalmente, ojo con eso, chiquillos, ojo con esto. Se da cuenta que los quilosos tienen una alta cantidad de, por ejemplo, células mononucleares como linfocitos, e incluso pueden haber neutrófilos o ambos. En este caso, no hay linfocitos, en este caso hay una gran cantidad de neutrófilos y macrófagos, es decir, monocitos,
Y cuando hablamos de mucho, hablamos de más de 5.000 células por microlitro. Eso como detalle distintivo muy importante. Se subclasifica en séptico y no séptico, según obviamente hayan presencia de bacterias que justifiquen directamente lo que está pasando o no séptico. La medición de la proteína C reactiva en este derrame, que ya lo vieron en clases de proteínas, se lo enseñé como biomarcador, pero se dan cuenta lo de extremo interés que es haber visto esa materia complementaria, a pesar de que de forma regular nunca se enseña, porque lo conectan con el resto incluso de elementos clínicos y otras pruebas que ustedes pueden solicitar. Puede permitir diferenciarlo de un transudado modificado. Esto obviamente acá les dejo la cita bibliográfica en este caso de este equipo científico que en el año 2000 en verdad determinaron de que muchas veces un trasudado modificado con un exudado se parece muchísimo. El tema es que muchas veces no es fácil clasificarlo porque obviamente la fisiopatología es distinta, el origen podría ser distinto, entonces ellos proponen, y de hecho lo validaron con un 94% de especificidad, de distinguir uno u otro, que si mandan a pedir la proteína C reactiva, que yo le enseño, pero ya no a nivel sérico, ojo con eso, sino directamente en el exudado, puede permitir obviamente distinguir uno de otro como tips clínicos, o sea que les ponen duda a esto, vean el paper, porque obviamente desde el año 2000 ya han habido varias revisiones, incluso citas de ese estudio, en que han ido perfeccionando las técnicas, e incluso los rangos que tan alto, que tan no alto debería estar para distinguir uno con otro. Así que eso, chiquillos, respecto al tema complementario de estos famosos fluidos llamados trasudados, exudados y los otros tipos, para que lo revisan con calma y consejo práctico. Aparte de que, uno, esto obviamente entra directamente en el segundo control y directamente en la prueba, tal como yo comenté en avisos, porque esto es parte de la clase de hemostasia y medicina transfusional 1 y 2. Ojo con eso. Ya está disponible hace mucho rato. El tema es que aquí estoy haciendo un video complementario para revisar esta información. Recordar muchas veces hacer mapas conceptuales o tablas comparativas. Porque a pesar de yo haberle simplificado las definiciones y haber puesto imágenes referenciales que permitan aprendérselo más rápido, lo óptimo obviamente es hacer tablas comparativas para ir discriminando los pequeños elementos que podrían distinguir uno con otro. Así que eso, chiquillos, recuerden leer con calma los avisos de mi bula que yo os dejo, porque ahí están las indicaciones y este video es netamente complementario a la clase oficial que ya está subida desde el otro día de medicina transfusional y hemostasia parte 1 y parte 2.